Buenas tardes a todos. En este pequeño video trataré de explicar, derivado que he tenido varias consultas en cuál es el proceso para poder elaborar o para poder presentar un tema de tesis y ser aprobado por la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Recordemos que esta es una de las opciones para poder optar al título de Contador Público y Auditor, elaborar la tesis y someterme a privado, o elaborar la tesis y cursar un año de maestrías. Entonces muchas personas, muchos estudiantes han tenido esa inquietud. ¿Cuál es el procedimiento? Voy a explicarlo al final del video. Previamente me voy a tomar la libertad de hacer una pequeña retroalimentación. No es mi fuerte, pero lo considero necesario conocer lo que es la metodología de la investigación y pues ir de alguna manera como se pueda en mi explicación relacionándolo con lo que es el tema de una tesis. Vamos a tomar de base lo que indica el autor Sampieri en cuanto a la metodología de la investigación. El primer elemento que debemos de considerar de acuerdo al autor es concebir la idea sobre qué voy a investigar, que se nos prenda el foco, diríamos comúnmente. Y pues generalmente la idea va a ser sobre aquello que a mí me interesa, aquello que cuando yo estaba estudiando Contaduría Pública y Auditoría me llamó la atención, o en base a lo que trabajo, por ejemplo, entre otras cosas. Eso pudiera de alguna manera darnos ese punto, ese input para iniciar con mi trabajo de tesis. Debe de ser novedoso, debe de ser propositivo. No voy a estudiar algo que ya existe, sino debe de ser algo innovador. Dar un enfoque diferente a lo que ya existe, ya que generalmente pues vemos bastante bibliografía, bastantes trabajos de investigación, pero el nuestro debe tener ese valor agregado, esos 5 centavos de más en esa investigación que hace y que justifique la misma. Y pues generalmente en el caso de auditoría, pues debe de ser de acuerdo a la carrera. Debemos de estudiar temas propios de la carrera, auditoría, control interno, normas internacionales de información financiera, normas de auditoría, aplicación de metodologías de auditoría, de tributos, etcétera. Como segundo paso, pues tenemos la idea, pero debemos saber cómo plantear esa idea. Y para eso, pues debemos de considerar, entre otras cosas, para el planteamiento de mi idea, que sea en forma clara. Es decir, significa afinar y estructurar esa idea. Yo tengo una idea vaga o sé que voy a estudiar, pero la necesito estructurar. Y pues tenemos ciertos lineamientos. Entre eso, pues debemos de considerar al momento de plantear nuestro problema que debe de existir una relación entre dos o más variables, o debe de estar formulado claramente en forma de pregunta. Y también debemos de considerar que debe de implicar la probabilidad de realizar una prueba empírica, es decir, con un enfoque cuantitativo o una recolección de datos. Estos son algunos elementos que debemos de considerar en el planteamiento de nuestro problema. Por ejemplo, si una relación entre dos o más variables, pudiéramos decir cuál es el efecto que una empresa decida aplicar el régimen optativo de ISR. ¿Cuál es el impacto? ¿Por qué? ¿Y cuáles empresas deben de escoger ese impacto ese método del ISR? ¿Y cuál es su impacto en las utilidades de la empresa? Por decirles algo, ahí estamos teniendo una relación entre dos o más variables. Debemos también considerarlo, realizarlo en forma de pregunta. Ejemplo, las farmacéuticas en las localidades de Escuintla están aplicando la NIC-2 para el registro y reconocimiento de sus inventarios. ¿Sí o no? Explique. Siempre no podemos, una tesis no puede estar dirigida a un simple sí, sino esto lo debemos de ampliar y esto lo vamos a lograr con los objetivos que vamos a ver más adelante. ¿Qué elementos debe de contener ese planteamiento del problema? Debe de contener, como les había anticipado, los objetivos. Debe tenerse ese propósito, ese objetivo, hacia dónde va a ser, qué voy a buscar yo como resultado del problema o del tema que estoy planteando. Los objetivos, como lo dice la diapositiva, tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la investigación. Deben de hacerse en forma infinitiva, es decir, en verbo infinitivo. Ejemplo, eso los había adelantado,
Determinar si las farmacias en la cabecera departamental de Escuintla aplican la NIC-2 en el registro de reconocimientos de los inventarios. Ese es mi objetivo general, y este se puede dividir en objetivos específicos. Por ejemplo, determinar las fórmulas del costo de los inventarios. Entonces tendríamos que desarrollar las diferentes fórmulas que establece la NIC-2. Y ahí podemos ir armando mis objetivos específicos que me van a permitir cumplir con el objetivo general de aplicación de la NIC-2. Debe tenerse también las preguntas que van a realizarse para la comprobación de la hipótesis en el campo. Es decir, sirven para orientar las respuestas que se buscan en una investigación. Recordemos que va a ser de alguna manera tal vez una investigación descriptiva, pero necesitamos salir al campo, salir a realizar cierta investigación con un documento de trabajo debidamente elaborado que me va a permitir obtener las respuestas que ando buscando. Y por último, la justificación. Esto es bien importante, es cómo voy a vender mi trabajo. Como les comento, hay que enviar tres temas a decanatura para que me sean aprobados. Entonces aquí va a estar mi punto central. ¿Cómo voy a vender mis trabajos? ¿Cómo voy a dar a entender que es necesaria realizar mi investigación? Que va a tener cierto enriquecimiento del material que ya existe. En este caso, pues, pudiera ser, hablando de la NIC-2, establecer una metodología o establecer una guía de cómo se determina, por ejemplo, el costo de los minoristas. Eso pudiera ser un valor agregado a mi tesis y eso va a ser un producto que pudiera de alguna manera llamar la atención y que sea aprobado mi tema de tesis. Un punto siguiente sería el marco teórico. Debemos de considerar que no podemos tener una investigación sin tener teoría, sin tener la base de referencia bibliográfica. En este caso, pues, tenemos aquí que debemos de considerar tres aspectos, lo que es la revisión de la literatura. Tenemos que revisar qué literatura, tenemos que revisar leyes, tenemos que revisar trabajos previos de investigación, otras tesis, para ver y tomarlos de referencia para tener ese valor agregado. En este caso, la revisión de literatura implica la detección de la misma, la obtención, porque yo puedo detectar, puedo conocer qué libros, pero luego tengo que buscarlos, tengo que localizarlos para poder analizarlos. Y por último, pues, la consulta. Luego de revisada todo ese marco de literatura disponible, debo de adoptar una teoría. ¿Cuál va a ser la teoría que voy a decidir que debe tener mi tesis como marco de referencia, como base bibliográfica para mi trabajo? Y por último, pues debo de construir ese marco teórico. Toda tesis tiene como primer punto su marco teórico en el cual voy a tener, como lo he repetido, esa base de mi estudio. Si voy a hablar de la NIC-2, voy a hablar de inventarios, tengo que desarrollar un marco teórico que me fundamente lo que se conoce, cuáles son los métodos, cuáles son las técnicas, cuál es el concepto, etcétera. Si voy a hablar de farmacéuticas, por ejemplo, la aplicación de la NIC-2 en farmacéuticas, debo de conocer a qué se dedica una farmacéutica, qué tipo de inventarios pueden haber ahí. En este caso, pues tenemos cierta vigencia de los inventarios, etcétera. El paso 4, pues, es definir la investigación. ¿Qué tipo de investigación voy a hacer? Si es una investigación exploratoria, que esto más que todo se da en laboratorios químicos, o voy a hacer una investigación descriptiva, que es la que generalmente hacemos en este campo de estudios de contaduría pública y auditoría. Voy a describir ciertas transacciones, ciertos fenómenos, pero con ese valor agregado de dar un aporte a lo que ya está. O puede ser también explicativa, que sería otro tipo de investigación, o correlacional, relacionar dos o más variables. Algo importante y que debemos de considerar en toda tesis es que voy a preparar, ya tengo un objetivo, una ruta a cumplir, pero debo de tener un punto de partida como que una potencial respuesta a mi investigación y que es la que voy a ir a comprobar en el campo. En este caso, pues como ven en la diapositiva, la hipótesis es todas aquellas explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones comúnmente surgen de los objetivos y de las preguntas. Esto es lógico. Yo tengo mis objetivos, tengo mis preguntas y estas son las potenciales respuestas a esas preguntas que me he formulado. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar dos o más variables. Son solo proposiciones sujetas a una comprobación.
Ya al tema principal del video sería este. Como les comentaba, considerando todo eso del marco de investigación, para poder comenzar con nuestro proceso de una tesis, debemos de presentar un anteproyecto de tesis. Se requiere que preparen, en este caso, un anteproyecto para 3 temas diferentes y poder trasladarlos a Decanatura y a la Secretaría General de Decanatura. En este caso, debo de considerar en ese anteproyecto los siguientes aspectos. Conocemos todos que ustedes ya recibieron un curso de propedéutica de tesis donde se hizo un esquema, se hizo un ensayo de un anteproyecto de tesis, pero lo que se requiere como mínimo presentar para efectos de la aprobación de sus temas es lo siguiente. Planteamiento del problema, lo que les comentábamos, que surge de una idea, surge de plantear esa idea en una forma estructurada, con objetivos, con preguntas, y por ende, como segundo punto, tenemos aquí una hipótesis. O sea, tengo el planteamiento del problema, tengo la hipótesis, tengo su objetivo general, es decir, qué es lo que pretendo obtener derivado del trabajo. El título tentativo de la investigación se sugiere que sea atractivo, se sugiere que venda ese título, que le dé un valor agregado al trabajo que voy a realizar. Y esto va a ir de alguna manera fundamentado en la justificación. Esto es bien importante, debemos de justificar los temas que estamos proponiendo. Debemos de presentar una serie de antecedentes que pueden ser antecedentes de estudios previos en tesis o antecedentes en bibliografía o en otros estudios que se hayan realizado. Debemos de presentar qué metodología voy a utilizar para elaborar mi tesis. Va a ser una base de preguntas, voy a hacer encuestas, voy a hacer cuestionarios, etcétera. Una bibliografía preliminar. ¿Se recuerdan que vimos que debemos de identificar la literatura, obtenerla? Entonces aquí se requiere que ustedes ya hayan identificado preliminarmente la bibliografía que van a utilizar. Un esquema tentativo. ¿A qué se refiere esto? A temas, a un esquema, un esqueleto, temas y subtemas de cómo va a estar integrada mi tesis. Y aquí va a formar parte del marco teórico, va a formar parte del producto final de mi investigación. Y por último, el cronograma. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son las actividades que yo considero necesarias para elaborar mi trabajo de tesis? Recordemos, tenemos que presentar 3 temas considerando estos diferentes títulos que se ven en la presentación. Lo reitero, planteamiento del problema, la hipótesis, el objetivo general, el título tentativo, la justificación, antecedentes, metodología, bibliografía preliminar, esquema tentativo y cronograma. Luego de que tengamos esos 3 proyectos de tesis, los pasos serían estos. Tomo los 3 proyectos y los envío por correo electrónico a Decanatura con copia al secretario de la facultad. Y luego de que me han aprobado la tesis, el anteproyecto, perdón, ya podemos ver el formulario y el proceso establecido en la página de la Universidad Mariano Gálvez para las gestiones de graduandos. Podemos ingresar, ahí está la dirección en la presentación, a la página de la U, gestiones, graduandos, trabajo de graduación, Facultad de Ciencias Económicas. Ahí van a ver ustedes este formulario en el cual pues debemos de seleccionar. Este formulario es privado de trabajo de graduación. En este caso tenemos que escoger la carrera que sea la nuestra. Puede ser Contaduría Pública y Auditoría. Luego hay lineamientos a seguir para previo a formar el expediente. Menciona que tiene que haber una cuota anual de inscripción. Ahí tenemos el monto, está el formulario, lo completamos y lo vamos a pagar a cualquiera de los bancos. También podemos habilitar nuestra contraseña de Mi UMG por si no la tenemos. Y luego para el pago, porque tenemos que presentar un asesor y un revisor. En un momento dado lo puede nombrar la carrera, la facultad, o lo puede presentar cada uno presentando el currículum de los mismos. En este caso, para realizar el pago de la asesoría y revisión del trabajo, pues puede hacerse con tarjeta de crédito o débito y se puede escribir al correo sorosco@omg.edu.gt enviando archivo adjunto la certificación de cursos de la carrera. Recordemos, tenemos que tener pensum cerrado y certificación de cursos por ende completa. Pero aquí lo importante es, previamente deben de aprobarme mi tema de tesis para luego ya venir a hacer estos pagos. Dentro de los requisitos que se les van a pedir está el DPI,
o pasaporte en el caso de extranjeros, el nombramiento de asesor y revisor, que lo va a hacer la carrera, el dictamen, esto ya luego de que me hayan hecho el trabajo de revisión y de asesor, pues tendríamos que tener el dictamen del asesor y revisor, eh, y carencia de antecedentes penales o impresión emitida en línea. Esto ya sabemos que ahora se está dando también la impresión de los antecedentes en línea. Algunas normas financieras, pues estar solvente de las obligaciones, el pago de la inscripción anual que decíamos en el apartado anterior, pues va a estar vigente en un año calendario de lectivo, como lo menciona ahí, del 1 de enero al 31 de diciembre, y el cual puede ser utilizado en otros trámites durante el periodo que se encuentre vigente. Es decir, no es solo para tesis, sino yo estoy preparando mi examen de privados, igual, esta misma inscripción anual me puede servir para esos dos trámites. El pago de la asesoría y revisión del trabajo de grabación del estudiante tiene un año para que le nombren el asesor. De lo contrario, el pago pierde vigencia. O sea, una vez yo pagué, pues tenemos un año ahí para que me nombren a mi asesor. Luego tenemos instrucciones indispensables a cumplir en el envío de documentos. Los documentos debe escanearlos y guardarlos en formato PDF. El tamaño máximo de cada archivo no excederá de 3 megabytes. Identificar cada uno de los documentos con el nombre, con el carnet y el número. Como les comento, aquí no me voy a ampliar porque ustedes pueden bajar este documento en esta dirección que ustedes ven en pantalla. Espero este estudio les haya sido de utilidad. Muchas gracias.